seguimos mirando lejos, estamos con el senador Rafael Filisola, que creo que dentro de 2 días presenta un libro, pero primero tenemos nosotros el privilegio de que lo presente acá. Es un libro, ¿por qué mostrar? Partidos políticos, democracia y gobernabilidad, temas muy afines a lo que yo antes escribía. Es un libro sesudo, es un libro riguroso, mentiría si lo digo que lo leí todo. Lo estuve ojeando, estuve viendo la bibliografía, estuve viendo la aproximación que tiene. Es un libro que creo el que quiere hacer política o quiere tener algunas nociones de la arquitectura institucional, no solamente paraguaya, porque aquí hay mucho derecho y hay mucha ciencia política comparada. Yo creo que este es un manual. No es solamente el ABC, es un manual que creo que puede ser fructífero e ilustrar y explicar a mucha gente que quiere hacer política o que quiere hacer comentarios sobre la política. Yo personalmente, y lo tengo acá a mi amigo Rafael Filisola, le felicito, porque creo yo que es un mérito y algo muy positivo que los políticos recuperen la tradición de escribir. En el Partido Colorado, Natalicio González escribía, Blas Garay escribía, escribía Ezequiel González Alsina, escribía Eligio Ayala, escribía Eusebio Ayala, Honra. En ambos partidos había gente en el febrerismo, gente que verdaderamente aportaba, porque entendía que la política no es solamente acción, sino que la política también es objeto de reflexión. Y hay una cosa que hay que tener siempre presente, yo creo que este libro puede ser de mucha utilidad práctica. El hombre se equivoca más cuando decide, cuando piensa qué decisión va a tomar, que cuando ejecuta la decisión. Por eso creo que el esfuerzo de Rafael Filisola Serra es demasiado importante, porque restablece, después de años veo que un político lanza un libro, el puente que tiene que existir entre la política y el pensamiento. No se pueden tomar decisiones sin que compenetremos el conocimiento, la racionalidad y la decisión. Y en este caso, Rafa, te juro por Dios que te felicito, es una obra, un aporte, me imagino no solamente para los políticos, sino también para los propios estudiantes, ¿verdad? Sí, claro. Pues un libro que tiene digamos, un rigor también pedagógico, didáctico. El que lo lee lo puede entender, el estudiante de Derecho Político, sí, Derecho Constitucional. Yo te felicito y creo que es un aporte. Te agradezco. Y un ejemplo a seguir, ¿eh? Un ejemplo a seguir. Ya te agradezco primero por tu generosidad. No es generosidad. Por el espacio. O sea, yo no soy generoso. No. Pero sí, coincido contigo. Creo que falta debate en el país. Y una parte del debate es escribir, confrontar ideas. Vos citaste a alguna de las mentes más brillantes de ambos partidos. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que escribió Natalicio, por ejemplo. Claro, pero escribió. Propuso un debate. Propuso un debate que hasta hoy continúa. O Ignacio Apane. Y el doctor Argaña. Claro, Argaña. Fonprieto. A mí no me gustaba su libro sobre los partidos políticos. Pero bueno, pero escribió. Y en el Partido Liberal había lo mismo. Rafael Eladio Velázquez, Domingo Laíno. Toda esa generación, y justamente a mí me motivó, o sea, este libro parte justamente de la base de la realidad de este periodo excepcional de libertades y apertura política que vivimos en el país. Y sin embargo, un contraste. Hay un desencanto con la política. Hay una baja calidad de la democracia, ¿no? Te digo, me acordaba por lo que dijiste, esa generación, ustedes que hicieron la constitución vos y yo me siento más próximo a tu generación, pero no, los anteriores. No te sacar del jovencito. No, pero ese liderazgo liberal y también colorado que participó en la constituyente. Paciello, el doctor Paciello.
Del lado de los liberales, bueno, una Evelio, José Félix, Rodrigo, Evelio, José Félix, ¿cierto? Pero también en el Partido Colorado hubo mucho, y también entre los independientes, Emilio Camacho. Eusebio Ramón Ayala. Un grupo, una élite en el buen sentido de la palabra, una élite intelectual y política como esa, hoy no existe. No existe. O sea, yo no sé entre quiénes podríamos sentarnos hoy a hacer una constitución, por ejemplo. Y fíjate la generosidad y vos vas a saber mejor que yo esto, la generosidad que hubo en esa constituyente, porque en números el Partido Colorado tuvo una de sus mejores votaciones históricas. Podían haber hecho la constitución a su antojo. Sin embargo, salvo algunas cuestiones muy puntuales, la segunda vuelta. La segunda vuelta que justamente... yo señalo en el libro, mucha gente no sabe, eso estuvo vigente en Paraguay en el primer código de la democracia. Se estableció la doble vuelta. Y después la Constitución y nunca se aplicó porque en la Constitución sacaron. Y el libro por un lado rescata, o sea, obviamente cuando se analiza por qué no hemos logrado consolidar una democracia plena, por supuesto hay una cultura autoritaria, pero también yo trato de rescatar lo positivo. Por ejemplo, en la Constitución de 1870, en forma bastante temprana se establece el voto universal masculino, por ejemplo. Cuando muy pocos países tenían todavía en el mundo el voto universal masculino. O en el 87, cuando se fundan los dos partidos centenarios. Hay muy pocos partidos de esa antigüedad que permanecen en el mundo. Se me ocurre el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que es el Partido Socialdemócrata Alemán, que vos conocerás muy bien, los uruguayos. Y también en Colombia hay todavía resabios del liberalismo. El liberalismo. El radicalismo en Argentina también. Sí, pero el radicalismo es más joven. El radicalismo es más joven. Ahora, o la reforma electoral de Eusebio Ayala, de Eligio Ayala, del 26, que permitió una integración de las dos fuerzas políticas en el Congreso, y la del 28, que no solamente permitió una confrontación entre los dos candidatos de los dos partidos tradicionales. Sí, que ganó José P. Claro, pero estudios contemporáneos señalan que esas elecciones fueron razonablemente competitivas en comparación con elecciones en la Argentina y en otros países de la región. Ahora, fíjate esa riqueza histórica que tenemos. Claro, mira algo que vos estás señalando. En esa época, ya del 28, porque fue electo José P. Ullari, creo que candidato. José P., sí. Del Partido Colorado, Fleitas, creo que se llamaba, sin mal no recuerdo. Moreira. López Moreira, bueno, López Moreira, Fleitas, no recuerdo muy bien. La política estaba en la vanguardia. La política estaba previendo que iba a venir la guerra del Chaco, y la dirigencia política estaba pensando que el Paraguay tenía que prepararse para la guerra, y el Paraguay fue preparado para la guerra, por eso se ganó. Pero hoy en día vemos algo totalmente contrario. Los procesos socioeconómicos de modernización, hay un Paraguay moderno, hay un Paraguay que se está movilizando socialmente, hay movilidad social. 70% de los paraguayos, según el último censo, no sé si será cierto o no, pero bueno, lo que dice es 70 vive en ciudades o está urbanizado y el 30 en el campo. Hay un cambio urbanístico, hay un cambio también demográfico, sin embargo, ya hay un cambio económico. El Paraguay que está creciendo 4% en este semestre. Sin embargo, la política está rezagada, la política está en chaqueñito, la política está en el desprestigio del Parlamento, la política está en frivolidades. Claro. ¿Qué pasó, Rafa? Pero eso, mira, yo creo que yo divido en este trabajo divido la transición en las 3 décadas. La primera década yo creo que es de avance indudable. La segunda década, salvo el periodo de Lugo, que significa la primera alternancia política y democrática de un partido a otro en la historia paraguaya, pero además de ese elemento que es importante, es una década en general de estancamiento. Esta última década creo que es una década de retroceso en lo político y inclusive de un deterioro de la democracia. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Fíjate nomás los gestos. Se inicia la transición, Rodríguez a un presidente de facto. Los primeros días
posteriores al juramento de Rodríguez como presidente de facto. ¿Qué es lo que hace? Convoca a todos los presidentes de los partidos de oposición, que en ese momento creo que eran 4, y a partir de ahí se genera una dinámica de diálogo. Y vos viviste la época de Guasmosi. ¿Qué habría sido de Guasmosi, primer presidente civil, si no hubiera logrado concertar con los partidos de la oposición, por ejemplo? Ese diálogo creo que se va perdiendo con el tiempo y hoy es un diálogo... Hoy te quiero preguntar sobre eso, porque leí unas declaraciones tuyas atinentes al Parlamento, Sí. muy duras, dicho sea de paso. Vos decías que la comisión bicameral se está extralimitando. O sea, la comisión bicameral está, digamos, de alguna manera actuando, abusando del derecho o sobrepasando el derecho, diciendo, vos decías, ya no le piden informes al Estado, le piden informes a los privados. Claro. Explica un poco más de eso. Mira, hay ahí dos cuestiones. Uno, conformamos una comisión a propuesta de los proponentes, son los que integran, para investigar el lavado de dinero y el contrabando. Yo dije en ese momento, votamos en contra, porque dijimos el artículo 137, dice que hay que precisar el objeto. Pero bueno, se conformó la comisión. Pero a partir de ahí, explícame vos, de qué manera una comisión que se conforma para estudiar el lavado y el contrabando termina investigando los fondos provenientes de USAID que van a las organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro. O sea, a ver, USAID está lavando dinero en Paraguay o USAID está haciendo contrabando. O sea, entonces ahí es donde, por un lado, la comisión se está desviando de su objeto, pero además, y esto es lo que me parece más peligroso, porque justamente el Estado constitucional, el Estado de Derecho, y la democracia constitucional justamente establecen límites al ejercicio del poder. ¿Por qué yo te voy a pedir a vos tus facturas si vos sos una persona privada? Y aunque estés recibiendo dinero de la cooperación internacional, vos tenés un convenio con esa organización, con USAID o con... A ver un poco, dijiste algo importante. Vamos a dejarnos las ONG. Pues yo tengo una ONG privada, Claro, no sé, para ayudar a los niños en la calle. claro, No recibo plata del extranjero. claro. La comisión puede venir a investigarme a mí y decirme cómo pagaste tu factura, dame tu factura antes, Pero- tu última. ¿Pueden hacer Pero eso? atendeme, le pidieron a todos, le pidieron las facturas de las personas que trabajan con ellos. Factura de documentos tributarios, documentos privados, y después filtraron a la prensa. Hay algunos consultores que están indignados y que dicen que le van a demandar a sus contratantes. O sea, ¿por qué una comisión, o sea, por qué a una comisión le interesa que Carlos Mateo le pagó, qué sé yo, 1 millón de guaraníes a Rafael Filisola para que dé una charla? ¿Por qué a la comisión le interesa? Ahora, si vos recibiste en tu ONG, qué sé yo, 20 millones de guaraníes del Estado, hay un montón de procedimientos de rendición de cuentas. Vos tenés que rendirle cuentas al Congreso, vos tenés que rendirle cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas, vos tenés que rendirle cuentas a la Contraloría. Eso está todo legislado. Tenés que presentar un informe de O tributación. sea, ¿vos crees que esta es una comisión, digamos, para la persecución Y política? de policíaca, totalmente policía. Pero aparte ahora están amenazando con allanar las oficinas de las ONG. Son organizaciones privadas. ¿Por qué? O sea, digamos, el Estado a través del Parlamento El está Estado- penetrando, digamos, perforando... Una parte. ¿Eh? Yo creo que una parte de la política está usando el Parlamento para descalificar a organizaciones sociales, ONGs, que hacen trabajos que muchas veces son críticos al gobierno o a algunos políticos. Por ejemplo, qué sé yo, esta Contraloría Ciudadana, por ejemplo, que analizan si existen hechos de corrupción en las municipalidades, o estas organizaciones que estudian casos emblemáticos de corrupción y cómo, en fin, pero bueno, o sea, estamos en una democracia. Pero ¿por qué yo te voy a preguntar a vos, a ver, ¿y quién es el que investigó eso? ¿Y cuánto le pagaste? Y dame la factura de Carlos Mateo, que es el que investigó ahí la Contraloría Ciudadana de
de tal lado, lo que sea. Te cambio de tema. Sí. Ustedes van a tener que modificar lo que presente el Poder Ejecutivo con respecto a la reforma de la caja fiscal. Que es para mí el problema principal. Hay dos problemas. El más grande. La caja fiscal y el problema energético para mí son los pilares que hay que resolver ahora, porque en la medida que no se resuelvan se vuelve más complicado. Ahora bien, la comunidad, o sea, la sociedad civil, la gente, cuestiona la jubilación de los parlamentarios, porque creen que es, digamos, está subsidiada. Es de privilegio. Es de privilegio. Mira, vos sabés que no estaba subsidiada, se había hecho una reforma. Vos sabés que en mi época ya estaba subsidiada. Te cuento, siempre había una No, en esa época sí, en la época que nosotros coincidimos, yo estaba en diputado, vos estabas en senador. En esa época el Estado aportaba. Pero, o sea, aportaban, es decir... pero allá por el 18, por el 19, no recuerdo en qué, porque fue una de las propulsoras fue decir, justamente se hicieron una serie de reformas. Ahora, por ejemplo, a nosotros se nos descuenta, qué sé yo, algo así como 7 millones más o menos, para no depender del Estado. Ahora, el año pasado se incluye en el presupuesto nuevamente un aporte del Estado. Pero este año también. 3.500 millones. Pero las reformas que se hicieron en la legislatura pasada estaban orientadas a que todos paguemos más para no tener que depender del Estado y para que la caja sea autosostenible. Yo creo que todas las cajas tienen que ser autosostenibles. Yo creo que no es la única caja de privilegio, hay otras cajas también de privilegio, pero no importa. Nadie tiene que tener una jubilación de privilegio, todas las cajas tienen que ser sostenibles, todos tenemos que tener las mismas obligaciones y todos tenemos que tener los mismos beneficios. Así tengamos que recortar nuestros beneficios para ir acabando con este déficit que al final lo que va a hacer es frustrar el retiro de todos a un retiro, el derecho de todos a un retiro digno. O sea, digamos, vos no estás en contra de las jubilaciones de los parlamentarios, lo que crees que tiene que ser sobre el aporte de cada parlamentario y no el aporte de la sociedad en su conjunto, como se hace hoy en día. O sea, lo que yo no estoy de acuerdo que todos los paraguayos del sector público y del sector privado tenemos derecho a una jubilación. Pero esa jubilación tiene que ser, es lo que dice la Constitución, tiene que ser sostenible y no puede haber jubilaciones de privilegio. No puede haber jubilaciones de privilegio. O pagamos más o disminuimos nuestros beneficios. Ahora, hay mucha gente que se avivó, que recurrió a la justicia, que la justicia le dio beneficios que no le correspondían. Eso también... Y se jubilan con el último sueldo. Hay gente que aportó un periodo de 5 años y está jubilada y su ingreso está indexado al ingreso de los parlamentarios actuales. O sea, por resolución judicial. Los parlamentarios actuales se aumentan y a él aumenta la jubilación. En algunos casos porque recurrieron a la justicia. Yo entiendo los jubilados. Y tienen 5 años solamente. Algunos con solo 5 años. Hoy ya no te podés jubilar con 5 años. Te podés jubilar a partir de 10 años, sigue siendo una jubilación de privilegio, o a partir de 15 años. En ningún caso te jubilás con el 100% de la dieta, te jubilás con menos, ¿verdad? Ahora, se había hecho, a nosotros nos dicen los consejeros de la caja que la caja tiene unos depósitos importantes y que solamente en este momento se está pagando la jubilación de los parlamentarios. Algunos tienen una jubilación que te digo, consiguieron no porque les correspondía, sino porque recurrieron a la justicia. O sea, además de 20 millones de guaraníes. Sí, pero habiendo aportado 5 años. ¿Hasta cuándo? No sé, te voy a mentir si te digo, pero no sé. Un parlamentario que tiene 3 periodos y que durante esos 3 periodos fue aportando, lo que estamos aportando ahora debería tener, qué sé yo, unos 20 y pico, 22 millones o algo así, y de eso otra vez se le descuenta, creo que 1 millón o no me acuerdo hasta la caja. Sí. Ahora, los que realmente tienen un privilegio son los que consiguieron privilegios a nivel de la justicia. La gente del Consejo nos dice que con los intereses que percibe la caja, nosotros podemos hasta ahora cubrir a los jubilados. Se nos va el programa. Una pregunta, ¿va a haber candidato de consenso en Asunción en la oposición? Yo creo que estamos obligados. Mira, yo creo que en este momento, te
te decía que veo un deterioro democrático. Yo creo que hoy el dilema no es fulano o mengano, o sea, los egos personales, no es tampoco izquierda, derecha. ¿Vos pensás que hay un peligro autoritario? Creo que sí, sí, claramente. Fíjate lo que pasó con Katia, Sí, por hablar de un caso que es muy mediático. No, lo de Katia fue una arbitrariedad O sea, Katia terrible. Katia ni siquiera fue notificada, en horas fue cesada. Pero y lo he que está visto pasando, he visto y que el Estado... que fuiste más crítico. Fui crítico, pero yo creo que hay una cuestión de gradación. Claro, no se justifica. No podés Fuiste un comparar. poco más crítico, digamos. Sí, no podés. Pero claro, porque finalmente él pidió algo. Él pidió algo. O sea, la oposición no tiene que pedirle nada al gobierno. No, yo creo que. O sea, digamos, yo cargo, creo que sí. contrato. Yo creo que se pueden hacer reclamos al gobierno, pero tienen que ser públicos y tienen que ser por un interés general. O sea, si él lo hubiese hecho de una manera pública y no de una manera, quizá. Ahora, dicho esto, yo no creo que por un camión volquete y por una cuestión hasta informal, donde se ve una suerte de amistad o de familiaridad en el trato, merezca una pérdida de investidura. El senador más votado de nuestra lista, uno de los más votados del Congreso. Yo creo que eso sería una exageración. O sea, digamos, más allá del caso Katia, fue una arbitrariedad, acá nos hemos hecho eco. Y bueno, toda la sociedad se hizo eco. Toda la sociedad. O sea, no. Pero además, el hecho de que te formen una comisión para meterse, para pedir facturas de personas privadas, para meterse en tu cuenta. Porque, a ver, una ONG puede recibir dinero de la cooperación, pero también tiene dinero propio. O sea, está bien, pedile que te rinda cuenta del dinero público. Pero el dinero de cooperación tiene que rendir al que le da el dinero, no a una comisión del Congreso. Bueno, estuvimos con el senador Rafael Frisola. Rafa, te felicito por tu libro. Gracias. Creo que es un aporte al pensamiento político, no solamente paraguayo, porque acá hay también una referencia a autores clásicos de la ciencia política y del derecho público. Te felicito, me siento muy honrado de haber recibido este ejemplar y de haberlo leído en parte. Es un libro que demanda más tiempo. Te agradezco, te felicito. Gracias, Carlos. Una noche más, como hubiera dicho mi amigo Humberto Rubio.